Apreciada familia, ¿cómo le va? Es un placer estar comunicándonos a través de este medio y tenemos un tema del todo especial en el día de hoy titulado ¿Qué es la fe y para qué sirve? Más aún en el momento en el cual nosotros estamos viviendo en la actualidad. Entonces quería invitarte a que podamos reflexionar si realmente tengo fe, si no tengo, cómo desarrollarla, para qué me sirve la fe a través de la temática que vamos a estar analizando en el día de hoy. Por eso quiero invitarte ahí donde estás, a que podamos juntos orar y pedir la dirección de Dios sobre este tema. Padre amoroso que estás en los cielos, quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que ahora al abrir tu palabra podamos entenderla, podamos ponerla en práctica y que sea un canal de bendición para nuestra vida y también para las personas con las cuales nos relacionemos. Quiero pedirte de manera especial por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, que tú dirijas cada detalle, cada momento, cada situación. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. En el link aquí abajo del video voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder en formato online de esta hojita donde están las preguntas que vamos a estar manejando en este video, en esta presentación, y poder de esa manera ir haciendo un seguimiento. ¿Está bien? Es importante que tengamos en cuenta que todas las personas a nivel mundial necesitamos de una creencia, necesitamos creer en algo o en alguien. No importa dónde vayas, no importa a qué país, no importa a qué lugar, todos creen en alguien por sobre todas las cosas. E inclusive aquellos que se autodenominan ateos siempre creen en algo, porque siempre necesitamos creer. Y la fe no es otra cosa que creer, no es otra cosa que confiar. Por eso quiero que juntos podamos ir viendo algunas descripciones de qué es lo que presenta la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a la primera pregunta. En esta noche quiero que me acompañes allí al libro de Hebreos, capítulo 11. El capítulo 11 allí de Hebreos es denominado la galería de la fe. En este capítulo el apóstol Pablo allí nos describe el significado de la fe. En la pregunta número 1, si es que tenés allí, ya pudiste acceder al formato digital del tema de esta noche, vamos a ver cómo define la Biblia la fe. Y en la versión 60 que leo con ustedes es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que se destaca en este texto de allí, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1? Destaca dos aspectos. Primero, la certeza de lo que se espera. O sea, es creer en algo, es confiar, es tener la certeza de que algo va a suceder, aunque yo no lo vea, aunque yo no sepa de qué se trata. Por eso es importante, ¿no? Aquí estamos hablando de una relación y la fe tiene que ver con un conocimiento. Entonces vamos a ir viendo un poquito en qué consiste. Ahora, si vamos al mismo capítulo, es una cuestión allí en el versículo 6 muy importante. Si ustedes analizan, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, entonces necesitamos entender aquí, ¿verdad?, de que
la palabra de Dios nos dice que para agradar a Dios yo necesito confiar en Él, yo necesito tener fe en Él, yo necesito creer en Él. Por eso es importante que yo reflexiones en relación a esto, que tú también reflexiones en relación a esto, que no podemos allí beneficiarnos, ¿sí?, de las bondadosas promesas de Dios si no creemos en Él. Entonces el Señor nos promete, nos da fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Pero es importante, familia, de que podamos entender que la fe es un factor que juega un papel fundamental en nuestra vida. Y por eso es importante lo que presenta allí el libro de Habacuc, ¿sí?, en el capítulo 2, versículo 4, donde destaca allí: he aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, lo que hace la fe va más allá de lo que nosotros imaginamos. No solo agradamos a Dios, sino que la fe es el medio a través del cual yo podré vivir. Y no vivir unos días nada más con incertidumbres, con complicaciones, con crisis, sino que podré vivir allí la vida eterna con nuestro Señor. Por eso aquí la palabra de Dios nos es clara, ¿no? El justo, ¿sí?, el justo por su fe vivirá. Y Pablo, allí en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos presenta algo sumamente importante también para que podamos tenerlo en cuenta. Capítulo 12, versículo 3, él nos plantea, o Dios a través del apóstol Pablo nos plantea: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la fe no es algo que yo la obtengo así nomás. La fe, según lo que expresa el apóstol Pablo aquí, Dios reparte a cada uno. La medida de fe que Dios reparte a cada uno. Yo puedo tener más fe que vos podés tener más fe que yo. O sea, el que reparte la medida de fe, el que da la fe, es Dios. Pero hay una realidad que tenemos que tener en cuenta aquí, de que el apóstol Pablo nos presenta. No es algo que Dios decida: bueno, a este sí, a este no, a este sí. Bueno, a este le voy a dar un poquito más de fe, a este le voy a dar un poquito menos de fe. No, Dios no se maneja de esa forma. Si nosotros vamos allí otra vez al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la idea que presenta aquí? Jesús es el que puede ayudarnos. Cuando yo tengo mis ojos puestos en Jesús, Él puede ayudarme, Él puede orientarme, Él puede transmitir allí en mi ser esa confianza para que pueda ir sumando, creciendo, fortaleciéndose cada día de una manera diferente y especial. Pablo destaca un poquito más todavía sobre el fundamento de nuestra fe en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, y él plantea allí en la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense lo que el apóstol Pablo menciona: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, mi confianza en las cosas que yo realizo no tiene que estar fundada en mí mismo,
ni en de las demás personas que me rodean, sino que la fe tiene que estar fundada en alguien que va más allá de lo que podemos nosotros imaginar. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta que necesitamos de una relación permanente con Dios todos los días. Y por eso es importante lo que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 7. La fe viene por el oír y el oír la palabra de la palabra de Dios. O sea, la forma en la cual yo puedo acrecentar, porque hay hermanos que dicen, pastor, yo no tengo fe. ¿Cómo puedo desarrollar? Bueno, aquí el apóstol Pablo en Romanos 10, 17 nos plantea, ¿verdad?, la forma. Estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. No de vez en cuando, no cuando tenga necesidad por una situación extrema o pasando por una situación difícil, sino que cada día yo necesito dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Necesitamos tener la certeza de que para agradar a Dios tengo que tener fe. Y la fe no es otra cosa de que creer, de que confiar en Dios aunque yo no lo vea, a través de lo que Él va haciendo en mi vida. Él es el que reparte el grado de fe. Necesitamos pedirle ayuda para ir acrecentando eso, para lograr estudiar su palabra todos los días, ¿sí? No de vez en cuando, todos los días, para que de esa manera podamos crecer y ser cada día más semejantes a Él. Por eso, familia, hay algunos beneficios que nos proporciona la palabra de Dios. Uno de los beneficios lo presenta allí en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Aquí la palabra de Dios nos da un consejo muy interesante, el capítulo 5, verso 7, y dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Hay muchas personas en la actualidad que necesitan de algo, como fue el pueblo de Egipto, ¿no?, allí en el desierto. Como muchas personas en la actualidad necesitan ver algo, palpar algo, para orar y pedir a ese algo. Pero la palabra de Dios menciona aquí que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Porque creemos que el Señor tiene un propósito, creemos que Él está al control de nuestras vidas y que Él quiere lo mejor para nosotros. En Santiago, Hebreos 11:3, allí la palabra de Dios también nos presenta algo sumamente interesante. Y dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, familia, nosotros nos gozamos, nos alegramos, nos gloriamos de la creación de Dios. Por la fe aceptamos que fuimos creados, que este mundo fue creado. Y eso es lo que enfatiza el apóstol Pablo aquí en este versículo. Y es importante que Santiago, allí un poquito más adelante, el siguiente libro, en el capítulo 1, verso 3, nos presenta algo sumamente interesante. Y si podemos leer inclusive el versículo 2, podemos leerlo, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Wow! La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque ya no dependo de mí mismo, sino que dependo de otra persona. Y esa otra persona no es alguien de carne y hueso como yo, sino que es el Señor, que es Dios. Entonces yo dependo de Él. Entonces cuando dependo de Él, yo paso a estar en segundo plano. Entonces soy más paciente porque ya no dependo de mí, sino que dependo de otra persona que maneje la situación.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesito estar preparado, necesito seguir avanzando para que el Señor me ayude a ser perfectos para aquel día cuando Él venga a buscarme. Y el último pensamiento que quiero leer con ustedes en esta noche es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, amén. Ahora, qué importante, familia, es que nosotros podamos confiar en Dios, entregar todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros conflictos, nuestras alegrías, nuestras tristezas en las manos de Dios. Pero yo quiero en esta noche, en este momento, en esta situación, dar una diferencia entre lo que es fe y lo que es presunción. Porque hay muchas personas que en vez de tener fe, dicen tener fe, pero simplemente es presunción. Aclaro la diferencia, ¿sí? Fe es decir, yo sé que el Señor me va a cuidar, me va a proteger. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener los recaudos, ¿verdad? La prevención en esta situación en que estamos viviendo. Y presunción sería, no, el Señor me prometió que me va a cuidar, yo no tengo problema, el Señor me va a proteger y vengo sin ningún cuidado, sin ninguna prevención. ¿Soy claro en la diferencia? La fe es confiar en Dios, pero haciendo mi parte, lo que yo tengo que hacer. Y yo sé que Dios va a actuar. Si yo tengo que ir y ayudar a alguien en una situación difícil, yo voy a confiar en Dios que me va a proteger y me va a ayudar. Ahora, la presunción es totalmente lo contrario. Si Dios me protege, yo vengo, hago lo que quiero. ¿Sí? Dios me va a sanar, por lo tanto yo como lo que sea y en cualquier forma. Entonces necesitamos tener la certeza de que Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero que hagamos también nuestra parte. Y cierro con una pequeña ilustración muy conocida por la mayoría de ustedes. Es de allí una ilustración que tenía que ver con un pueblo donde estaban pasando por una situación de bastante sequía, una sequía extrema, donde ya la vegetación, los animales, los pozos ya estaban quedando sin agua, no había lluvia para la plantación. Entonces todos oraban hasta que alguien decidió, ¿por qué no nos juntamos en la plaza principal y oramos y pedimos a Dios que envíe lluvia? Sin importar la religión, vayamos y oremos por un objetivo en común. Pusieron de acuerdo, todos se fueron allí a la plaza a orar para que lloviera. Pero ¿saben qué? Solo un niño llevó paraguas. En otras palabras, la oración es pedir lluvia y fe es salir con paraguas. Cuando oras confiando en el Señor, ya sabes lo que va a pasar. Por eso quiero invitarte a que conozcas más al Señor a través del estudio de su palabra, porque es la que te va a llevar a la vida eterna. Confía en el Señor. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en las personas que están a tu alrededor. Confía en Dios por sobre todas las cosas, que es el único que no te va a fallar. Quiero que oremos una vez más, pidiendo la dirección de Dios en tu vida, en la de tu familia y en la mía también. Oremos. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias por este maravilloso día que tú nos das. Quiero pedirte de manera muy especial que nos ayudes a conocerte más, a tener más confianza en ti, más seguridad en ti, y queremos que pronto vengas a buscarnos porque queremos vivir contigo por la eternidad. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Bendice a cada hogar, a cada familia. Cuídalos, protégelos y restáuralos.
Por favor, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y no me aflojes. Sigue estudiando la Biblia, sigue conociendo al Señor, no importa lo que suceda. Que Dios te bendiga y que cuando Él venga, juntos podamos estar esperándolo para vivir con Él por la eternidad.